El sonido era hipnótico, casi una tortura china diseñada para erosionar la voluntad. Bip, bip, bip. Andrea pasó un paquete de fideos instantáneos por el escáner con la misma apatía con la que había vivido los últimos 3 años. Eran las 21:55. 5 minutos para el cierre. 5 minutos para que su vida recuperara algo de color fuera de las paredes fluorescentes del supermercado El Porvenir. ¿Podría ir un poco más rápido, jovencita? Mi gato no va a cocinarse solo, rezongó la señora Gloria, una mujer de unos 70 años que aferraba su bolso como si contuviera las joyas de la corona. Lo intento, señora Gloria, respondió Andrea sin acelerar ni 1 milímetro el movimiento de su muñeca. Detrás de la anciana Dani, un estudiante universitario con ojeras que le llegaban al mentón, revisaba su móvil con ansiedad, balanceando una bebida energética en la mano. Y cerrando la fila, Roberto, un ejecutivo de traje impecable que miraba su Rolex cada 30 segundos, resoplaba con impaciencia. «Santos», llamó Andrea por el micrófono interno, con voz cansada. «Cierre de puertas en 2 minutos». Santos, el empleado de seguridad, apareció al final del pasillo de los licores. Era un hombre grande, un ex militar de pocas palabras y mirada de granito, cuya única pasión parecía ser mantener los carritos alineados. Asintió levemente y se dirigió a la entrada principal. Fue entonces cuando la realidad se quebró. Las puertas automáticas de cristal se abrieron de golpe, no por el sensor, sino porque alguien se estrelló contra ellas. Un hombre entró corriendo, tropezando con sus propios pies. Estaba bañado en sangre, no sangre seca, sangre fresca, arterial, que goteaba sobre el linóleo encerado. Luis, el encargado del turno de noche, salió del pasillo de limpieza con una planilla en sus manos. «Oiga, señor, no puede entrar a...» El hombre ensangrentado se abalanzó sobre Luis. No fue un empujón, fue un ataque animal. El extraño mordió el cuello del encargado con una fuerza tal que el desgarro se oyó por encima de la música ambiental del supermercado. La sangre salió a borbotones, manchando las ofertas de detergente. Andrea se quedó paralizada, con los fideos en la mano. Gloria soltó un grito agudo. Roberto retrocedió, pálido. «¡Atrás!», rugió Santos, sacando su porra reglamentaria y corriendo hacia la entrada. Pero no era solo un loco. Detrás del hombre, en el aparcamiento, se veían sombras corriendo, docenas de ellas. Figuras espasmódicas que se lanzaban contra los coches y las farolas. Y luego las vieron, una horda de rostros desencajados, con ojos inyectados en sangre y bocas abiertas, corriendo hacia la luz del supermercado como polillas hacia una llama. Luis, en el suelo, comenzó a convulsionar violentamente. «¡Santos, la puerta!», gritó Andrea saliendo de su trance. La primera oleada impactó contra el cristal. El vidrio templado crujió bajo la presión de cuerpos y manos que golpeaban sin sentir dolor. Santos llegó al panel de control junto a la entrada, apartando de una patada en la cabeza al primer atacante que intentaba levantarse sobre el cuerpo agonizante de Luis. El vigilante giró la llave de seguridad y golpeó el botón rojo. El chirrido metálico de la cortina de acero descendiendo fue el sonido más dulce y aterrador del mundo. Bajaba lenta, demasiado lenta. 2 manos pálidas se colaron por debajo, arañando el suelo, seguidas de una cabeza que intentaba reptar hacia adentro. Santos, con una frialdad espeluznante, aplastó el cráneo del intruso con su bota y empujó el cuerpo hacia afuera justo antes de que el metal tocara el suelo con un clang definitivo. Luis ya no se movía, lo habían dado por muerto, y cuando el espanto parecía haber encontrado un momento de calma, Luis abrió los ojos y con un gruñido visceral comenzó a levantarse, mirando a la zona de cajas, a Andrea, pero Santos, con mucho pragmatismo y entendiendo cuáles eran las reglas del juego, lo neutralizó arrojándole un extintor que impactó en su cabeza. No volvió a levantarse. El supermercado quedó en silencio, salvo por la respiración agitada de los 5 supervivientes. Entonces, las luces parpadearon y se apagaron, dejando solo las luces de emergencia de tono ámbar bañando el lugar en una atmósfera de pesadilla. Estaban a salvo, estaban atrapados.
¿Qué demonios ha sido eso?, preguntó Roberto, aflojándose la corbata con manos temblorosas. «Exijo una explicación». «Se llama sobrevivir, imbécil», escupió Dani, el estudiante que ahora sostenía una botella de vino rota como arma. «Basta», la voz de Santos resonó con autoridad. «No sé qué carajo está pasando, pero hay que organizarse y controlar la situación». Andrea asintió, tragando saliva. Su mente de cajera, acostumbrada a organizar y categorizar, tomó el control sobre el pánico. «Sí, tenemos comida para meses, pero la electricidad se ha ido. Los generadores aguantarán unas horas para las cámaras frigoríficas, pero no para la iluminación principal». «Bien, vamos a la sección de deportes», ordenó Santos. «Necesitamos algo mejor que una botella rota». El grupo se movió en bloque, temerosos de separarse. En la sección de deportes saquearon lo que había. Santos le entregó un bate de aluminio a Dani. A Roberto, que parecía incapaz de sostener nada pesado, le dio un cuchillo de chef de la sección de cocina. Gloria se armó con un spray de pimienta que encontró en su propio bolso y un rodillo de amasar de madera maciza. «No podemos quedarnos aquí», dijo Roberto. «Esa cortina no aguantará para siempre. ¡Escuchen los golpes!». Tenía razón. El sonido sordo de cientos de puños contra el metal en la entrada principal era constante, como una granizada infernal. «La salida de carga», sugirió Andrea. «Atrás, da un callejón estrecho. Quizá no estén allí». Se dirigieron a la parte trasera, cruzando el almacén en penumbra. El olor a cartón y polvo se mezclaba con el miedo. Santos se acercó a la puerta de acero de la zona de carga. «Prepárense. Si abro y hay demasiados, la cierro al instante. Roberto, tú y Dani ayúdenme a empujar si es necesario». Santos quitó la tranca. Abrió la puerta apenas unos centímetros. El callejón no estaba vacío, estaba repleto. El sonido del cerrojo al deslizarse atrajo la atención de una docena de infectados que deambulaban cerca. Al ver la rendija de luz, se lanzaron con una ferocidad inaudita. Garras y dedos se metieron por la abertura, impidiendo cerrar. «¡Empujen!», gritó Santos. Dani y Santos embistieron la puerta con el hombro, pero la masa de cuerpos al otro lado era inmensa. Un brazo lívido se coló, buscando carne a ciegas. Roberto, paralizado por el terror, se quedó mirando la mano que se agitaba frente a su cara. «¡Ayuda, maldita sea!», bramó Andrea, tirando de Roberto hacia la puerta. El ejecutivo tropezó y, en su torpeza, cayó hacia adelante. El brazo del infectado le alcanzó, rasgando la tela de su costoso traje y arañando superficialmente su antebrazo. Roberto aulló más por histeria que por dolor. Santos rugió, sacando fuerzas de donde no las tenía, y dio un golpe seco con la bota a la mano intrusa, rompiendo los dedos. Aprovechando el instante de retroceso, cerraron la puerta de golpe y echaron el cerrojo. Roberto se agarraba el brazo hiperventilando. «¡Me ha tocado! ¡Me ha tocado!». Santos lo revisó bruscamente. «Es superficial, no te ha mordido. Calla o atraerás a los de la entrada principal». «El primer piso es una ratonera», dijo Andrea, mirando hacia el techo. «Tenemos que subir. Las oficinas administrativas. Desde allí podremos ver las cámaras». Subieron las escaleras metálicas hacia la oscuridad de las oficinas, dejando abajo el sonido creciente de la muerte arañando las paredes. Cuando Andrea encendió los monitores de seguridad con la batería de respaldo, el corazón se le heló. Las cámaras exteriores mostraban un mar de gente. No eran cientos, eran miles. Y la cortina metálica de la entrada principal comenzaba a combarse hacia adentro. El estruendo del metal cediendo retumbó en todo el edificio. Desde la barandilla del primer piso, el grupo observó con horror cómo la cortina de seguridad de la entrada principal se doblaba como papel de aluminio. «Va a ceder», dijo Dani, con la voz rota. «En cualquier momento». «El coche blindado», señaló Andrea, apuntando a uno de los monitores. «La recogida de efectivo era hoy. El camión está en el sótano, en el muelle de carga subterráneo. Es un tanque con ruedas». «Las escaleras al sótano están junto a la entrada principal», dijo Santos, negando con la cabeza. «Imposible llegar». «Los conductos», intervino la señora Gloria, sorprendiendo a todos. Señaló una rejilla de ventilación industrial en la pared de la oficina. «Mi nieto es técnico de aire acondicionado. Estos tubos grandes bajan directos a las máquinas del sótano para enfriar las neveras».
Era una locura, pero era la única opción. Santos arrancó la rejilla con ayuda del cuchillo de Roberto. El conducto era estrecho, oscuro y olía a grasa rancia. «Yo iré primero», dijo Santos. «Andrea, tú detrás, luego Gloria, Roberto y Dani cerrando». Se arrastraron por el túnel de metal. El sonido de sus rodillas y codos golpeando la chapa resonaba demasiado fuerte. Abajo, el estruendo de la cortina rompiéndose finalmente sacudió los cimientos. El supermercado había sido invadido. Los gruñidos de la horda llenaron el aire, amplificados por los conductos de ventilación. De repente, un chirrido agudo bajo el cuerpo de Santos detuvo la marcha. «¡Los soportes son viejos!», susurró. Antes de que pudieran retroceder, el segmento del conducto donde se encontraban Gloria y Roberto gimió. Los tornillos saltaron como balas. «¡Cuidado!», gritó Dani. El suelo de metal se abrió. El grupo cayó 3 metros en caída libre, aterrizando sobre una montaña de cajas de cartón y poliestireno. Habían caído en la sección de carnicería, justo detrás de los mostradores de vidrio, pero no en el sótano. El conducto se había roto a medio camino. El impacto dejó a todos aturdidos. Andrea se levantó, tosiendo polvo. «¿Están todos bien?». «¡Mi cadera!», gimió Gloria, incapaz de levantarse. El ruido de la caída había atraído la atención. A través de los ventanales rotos de la sección de carnicería que daban al pasillo central, vieron docenas de ojos fijarse en ellos. Algunos infectados saltaron sobre el mostrador, tirando balanzas y cuchillos. «¡Al congelador!», ordenó Santos, señalando la inmensa puerta plateada de la cámara frigorífica industrial a pocos metros. Santos y Dani cargaron a Gloria, pero los infectados eran rápidos, demasiado rápidos. Un infectado, vestido con el uniforme de un repartidor de pan, saltó sobre la espalda de Dani, haciéndole soltar a la anciana. Gloria cayó al suelo. «¡Déjenme! ¡Corran!», gritó ella, golpeando con su rodillo la tibia de un zombi que se acercaba. Pero eran demasiados. 3 infectados se lanzaron sobre ella antes de que Santos pudiera levantar su porra. Los gritos de la anciana fueron desgarradores, pero cortos. «¡No podemos hacer nada!», gritó Andrea, tirando de Dani hacia la cámara frigorífica. Santos empujó a los 2 jóvenes y al inútil de Roberto dentro de la cámara y cerró la pesada puerta hermética justo cuando una mano ensangrentada golpeaba el metal. El sonido del exterior desapareció, reemplazado por el zumbido de los ventiladores. Y el frío, un frío de 20 grados bajo cero que golpeó sus cuerpos sudorosos como un mazo. El vaho salía de sus bocas en nubes espesas. Estaban rodeados de canales de reses colgadas y cajas de pescado congelado. La temperatura bajaba rápidamente la temperatura corporal del grupo. «¡Vamos a morir aquí!», dijo Roberto, tiritando violentamente, abrazándose a sí mismo. «O nos comen fuera o nos convertimos en paletas heladas aquí dentro». Santos revisaba las estanterías de la cámara. «No vamos a morir aquí, pero tenemos que salir ya. La hipotermia nos matará en menos de 1 hora con esta ropa». Andrea miró a su alrededor buscando una salida que no existía. Solo había una puerta y al otro lado estaba el infierno. «La puerta lateral de servicio», murmuró Andrea, con los dientes castañeteando. «Está al final del pasillo de limpieza, a la izquierda de donde salimos. Si llegamos ahí, salimos a la calle principal». «Hay cientos de ellos entre nosotros y esa puerta», replicó Dani, que tenía lágrimas congeladas en las mejillas por la muerte de Gloria. Santos se acercó a una esquina donde se almacenaban suministros varios que no debían estar allí. Había bombonas de propano para la zona de camping y garrafas de alcohol industrial de limpieza que alguien había guardado incorrectamente por pereza. «Vamos a abrirles paso», dijo Santos con una mirada sombría. «Haremos una bomba». Usaron cinta adhesiva, alcohol y las bombonas. Santos preparó un detonador rudimentario con un mechero y un trapo empapado en aceite. «El plan es este. Abrimos la puerta, lanzo esto hacia el pasillo central. La explosión atraerá a la mayoría y derribará las estanterías, creando una barrera. Corremos hacia la salida de servicio pegados a la pared, sin parar.
pase lo que pase. Se prepararon junto a la puerta. Santos encendió la mecha. ¡Ahora! Abrieron la puerta del congelador. El calor y el olor a podredumbre entraron de golpe. El pasillo estaba lleno de infectados, devorando los restos de la carnicería. Al ver a los vivos, rugieron. Santos lanzó el artilugio con todas sus fuerzas hacia el centro del supermercado y cerró la puerta un segundo. ¡Boom! La explosión sacudió el suelo. El fuego rugió, consumiendo el oxígeno y lanzando latas y botes como metralla. ¡Corran!, gritó Santos, abriendo la puerta de nuevo. El supermercado era un infierno de fuego y humo. Las estanterías habían caído como fichas de dominó, aplastando a docenas de infectados, pero muchos otros seguían en pie, ahora envueltos en llamas, caminando hacia ellos como demonios. ¡Corrieron! Roberto iba en medio, protegido por Andrea y Dani. Santos abría camino a golpe de bate, destrozando cabezas. Estaban a 10 metros de la puerta de servicio cuando un estante de productos químicos cayó frente a Andrea, cortándole el paso. Un infectado se arrastró por debajo, agarrando el tobillo de la chica. ¡Andrea!, gritó Dani. El estudiante no lo dudó, se lanzó sobre el zombi, clavándole el cuchillo en el ojo, pero en el forcejeo, otro infectado que venía por la espalda mordió profundamente el hombro de Dani, arrancando un trozo de carne. Dani gritó, pero empujó a Andrea hacia el hueco libre. ¡Vete! ¡Vete! Dani se giró hacia la horda, levantando sus brazos como un escudo humano, siendo engullido por la masa para darles unos segundos preciosos. Andrea, con el corazón roto, siguió a Santos y Roberto hacia la luz roja del cartel de salida. El humo negro llenaba la parte superior del local, dificultando la respiración. Andrea, Santos y Roberto se estrellaron contra la barra antipánico de la puerta de servicio. No se abrió. ¡Está atascada!, gritó Roberto, golpeando el metal con histeria. Andrea miró la cerradura. La llave maestra se había roto dentro hacía semanas, un detalle de mantenimiento que habían ignorado. ¡La llave no funciona! Detrás de ellos, la barrera de fuego comenzaba a extinguirse, y a través del humo emergían las siluetas de cientos de infectados. Los sacrificios de Gloria y Dani les habían dado tiempo, pero se había acabado. Santos miró la puerta. Era de metal reforzado, con una pequeña ventana de vidrio con malla de alambre. Miró el pasillo estrecho en el que estaban, flanqueado por palés de bebidas. «Andrea», dijo Santos con una calma que contrastaba con el caos. «Hay un extintor ahí. Rompe el cristal, quita la malla, sal y abre el coche de Roberto. ¿Dónde está tu coche, Roberto?» En la acera, justo enfrente, motor encendido, sistema keyless», balbuceó el ejecutivo. «Bien». «¿Qué vas a hacer tú?», preguntó Andrea, comprendiendo de repente por qué Santos no cogía el extintor. «No cabemos los tres por esa ventanita a tiempo. Alguien tiene que retenerlos». La horda estaba a 5 metros. «¡No!», gritó Andrea. Santos la empujó suavemente hacia la puerta y luego se giró. Se arrancó la camisa del uniforme, envolviéndose los brazos con ella, y agarró un palé de madera pesado, colocándolo como un escudo frente a él en el estrecho pasillo. «¡Rompe el maldito cristal, Andrea! ¡Haz que valga la pena!». Andrea agarró el extintor y golpeó el vidrio con una furia nacida de la desesperación. 1, 2, 3 veces. El cristal estalló. Empezó a arrancar la malla de alambre con las manos desnudas, cortándose los dedos. «¡Sube tú primero!», le gritó a Roberto. El ejecutivo, sin dudarlo, trepó y se escurrió por el hueco como una rata, cayendo a la calle. Andrea miró atrás una última vez. Santos era una montaña de músculos tensos, empujando contra una marea de carne podrida que se abalanzaba sobre él. Un infectado le mordió el cuello, otro el brazo, pero Santos no cayó. Rugió más fuerte que ellos, manteniéndolos a raya, convirtiéndose en el tapón que salvaba sus vidas. «Gracias», susurró ella, llorando, y saltó por la ventana. Cayó al asfalto frío de la noche. Roberto ya estaba en su sedán de lujo, tocando el claxon frenéticamente.
Andrea corrió y se lanzó al asiento del copiloto. ¡Arranca!, gritó. Roberto pisó el acelerador. El coche chirrió y salió disparado por la avenida desierta. Andrea miró por el espejo retrovisor. Las llamas comenzaban a lamer el techo del supermercado. La puerta lateral seguía cerrada y nadie salía por ella. El supermercado El Porvenir se convirtió en una pira funeraria en la distancia. Miró sus manos ensangrentadas, luego a Roberto, que lloraba en silencio mientras conducía hacia la oscuridad de la carretera. Estaban vivos, pero el mundo que conocían había muerto en el pasillo 4, y ellos llevaban las cicatrices para demostrarlo. El Tratado de Versalles no fue un acuerdo de paz, fue un armisticio de 20 años, dijo Elías, con la voz ronca por la tiza y el aburrimiento. Desde el tercer piso del edificio de humanidades, el mundo parecía estático. Sus 30 alumnos miraban las pantallas de sus móviles bajo los pupitres, ignorando la lección sobre la Europa de entreguerras. De repente, la apatía se rompió. Un zumbido grave, casi sísmico, recorrió el aula. 30 teléfonos vibrando al unísono. La alerta de protección civil. Antes de que alguien pudiera leer el mensaje, un grito desgarrador subió desde el pasillo. No era un grito de broma, era el sonido de alguien que ve su propia muerte. «¡Qué demonios!», murmuró Javi, el delegado de clase, levantándose. «Siéntese, Javier», ordenó Elías, aunque su pulso se aceleró. Javi ignoró al profesor y abrió la puerta. «Oiga, necesitamos ayuda». No terminó la frase. Una figura con el uniforme azul del personal de limpieza se abalanzó sobre él desde la penumbra. El conserje gruñía con un sonido húmedo, gorgoteante. En un segundo, sus dientes se clavaron en la garganta del chico. Un surtidor de sangre roja y brillante salpicó la primera fila de pupitres. El aula estalló. Gritos, sillas volcadas, llanto histérico. Elías, impulsado por un instinto que no sabía que tenía, corrió hacia la puerta. Pateó al conserje en el pecho, sintiendo cómo las costillas crujían bajo su zapato. Arrastró el cuerpo convulsionado de Javi hacia adentro y cerró de un portazo. «¡Ayúdenme!», bramó Elías. 2 alumnos empujaron el pesado escritorio del profesor contra la puerta, justo cuando algo pesado chocaba contra ella desde el otro lado. Elías corrió a la ventana. Abajo, el césped cuidado del campus era un hormiguero enloquecido. Gente corriendo, cayendo y siendo despedazada por otras personas. No era un disturbio, era un matadero. El profesor se giró hacia sus alumnos aterrorizados. La sangre de Javi empapaba el suelo. «Nadie sale, nadie entra, bloqueen las ventanas». El olor a cobre y miedo en el aula era insoportable. Javi había dejado de moverse hacía 10 minutos. «No podemos quedarnos aquí», susurró una chica, Sara, con las manos temblando sobre un extintor. Elías asintió. La puerta no aguantaría mucho más. Los golpes al otro lado se habían multiplicado. «Salimos. Tomen lo que sirva como arma». El grupo, reducido a 12 estudiantes y Elías, desmontó la barricada. Al salir al pasillo, el silencio era más aterrador que los gritos. Las paredes estaban pintadas con huellas de manos ensangrentadas. Al girar la esquina hacia las escaleras, casi chocan con otro grupo. «¡Alto!», gritó una mujer levantando una pata de mesa metálica. «¡Valeria!». Elías bajó su extintor. Era la profesora de biología, seguida por 5 alumnos con batas de laboratorio manchadas. «Elías, gracias a Dios, estamos yendo al estacionamiento principal, es el punto de evacuación», dijo ella, con esa eficiencia fría que siempre le había caracterizado en las reuniones de claustro. «Vamos contigo». El grupo fusionado bajó las escaleras de emergencia. El eco de sus pasos resonaba como disparos.
Al llegar al descansillo de la primera planta, Valeria se detuvo en seco, pálida. Las puertas de cristal que daban al vestíbulo principal y a la salida estaban intactas, pero detrás de ellas, el vestíbulo era un mar de cuertos. Cientos de infectados se agolpaban contra el vidrio. Y lo peor, las puertas de salida estaban bloqueadas por una pila de cadáveres. La salida segura, murmuró Marcos, un estudiante de ingeniería del grupo de Elías, es una trampa. Un golpe seco sonó detrás de ellos. En el tramo de escalera superior, una docena de infectados acababa de verlos. Estaban atrapados en el medio. ¡Al gimnasio!, gritó Elías. ¡Las puertas son de acero reforzado! Corrieron por el pasillo lateral, alejándose de las escaleras. Los infectados eran rápidos, espantosamente rápidos. El grupo irrumpió en la cafetería, un cubo de cristal moderno que conectaba humanidades con el complejo deportivo. Fue un error. El sol de la tarde convertía la cafetería en un escaparate brillante. Decenas de infectados que deambulaban por el jardín los vieron al instante. ¡Corran!, ordenó Valeria. El ruido de sus botas sobre el suelo de baldosas atrajo a los que estaban dentro de la cocina. Un cocinero con el delantal hecho jirones saltó sobre la barra, cayendo sobre un alumno de biología. El chico chilló mientras lo devoraban. ¡No paren!, gritó Marcos, golpeando a otro infectado con un extintor. La espuma blanca cegó a la criatura, dándoles unos segundos. Pero las puertas del gimnasio al otro lado del patio estaban abiertas, y de ellas salían más, una horda. ¡Aborten! ¡El gimnasio está perdido!, rugió Elías, viendo cómo 2 alumnos más eran arrastrados al suelo por la marea de cuerpos. La teoría académica, la civilización, todo se desmoronaba ante la violencia pura. ¡La biblioteca!, señaló Valeria hacia el edificio antiguo de piedra que se alzaba a la derecha. ¡Es una fortaleza! Cambiaron de rumbo, corriendo atrás de las mesas volcadas. Elías tuvo que patear a una alumna infectada para liberar a Sara. Salieron por la puerta de servicio de la cafetería, dejando atrás los gritos de los que no fueron lo bastante rápidos. La biblioteca central estaba a 100 metros, pero parecían kilómetros. Las puertas de roble macizo de la biblioteca se cerraron con un estruendo que hizo temblar el polvo de los libros. Marcos y otros 3 chicos bajaron las trancas de hierro. El silencio cayó sobre ellos como una losa. De los 20 y tantos que habían empezado, quedaban 14. Elías se dejó caer contra la pared, jadeando. Valeria ya estaba organizando. Revisen las otras entradas. Quiero un inventario de comida y agua. Ahora. ¿Quién te ha puesto al mando?, dijo Marcos, con la camisa rota y la cara manchada de hollín y sangre ajena. Tus protocolos casi nos matan en la escalera. Alguien tiene que pensar, chico, replicó Valeria dura. Piensa mejor entonces. La tensión flotaba en el aire rancio. Mientras los profesores intentaban mantener la jerarquía universitaria, los estudiantes miraban a Marcos. Él había sido quien rompió el cráneo del cocinero. Él había reaccionado cuando los profesores dudaban. El inventario fue deprimente. 3 máquinas expendedoras, agua, refrescos, patatas fritas y chocolatinas. Nada sustancial para 14 personas a largo plazo. Subieron a la sala de lectura del segundo piso. Desde los ventanales góticos, la vista era apocalíptica. El campus ardía en varios puntos. Los infectados vagaban por cientos. No se oían sirenas, no había helicópteros. Estamos en una torre de marfil, dijo Elías, mirando el caos, y nos hemos encerrado en nuestra propia tumba. La noche trajo la oscuridad total. La red eléctrica colapsó a las 21 horas. Las luces de emergencia bañaron las estanterías de libros en un rojo infernal, creando sombras alargadas que parecían moverse. En un rincón, un alumno llamado David tosía. Valeria se acercó con una linterna de móvil. David, estás muy pálido. Déjame ver. Estoy bien, profe. Solo es el asma. Déjame ver, insistió ella, apartándole la chaqueta. En su costado, una mordedura profunda supuraba un líquido negro.
Había ocultado la herida desde la cafetería. ¡Mierda! Valeria retrocedió. David empezó a convulsionar. Sus ojos se pusieron en blanco y un rugido feroz salió de su garganta. Se arqueó y con un crujido de huesos se lanzó hacia Valeria. Marcos se interpuso, pero el nuevo David tenía una fuerza sobrenatural. El caos estalló en la penumbra roja, libros volando, gritos ahogados. Elías agarró una de las pesadas bases de metal de una lámpara de lectura. Miró la cara de David, un chico al que había aprobado el semestre pasado. No es él, se dijo, ya no. Elías descargó el metal sobre la cabeza del chico, 1, 2, 3 veces, hasta que el movimiento cesó y solo quedó una masa irreconocible. El profesor soltó el arma improvisada, manchado de sangre negra. Todos lo miraban con horror. La línea moral se había borrado. «Nadie va a venir a buscarnos», dijo Elías con voz muerta. «Si nos quedamos aquí, acabaremos comiéndonos unos a otros». «Túneles de vapor», dijo Marcos, desplegando un plano viejo de la universidad que había arrancado de un marco en el pasillo. «Conectan la caldera con el sistema de alcantarillado de la ciudad». Estaban reunidos en círculo bajo la luz roja. «La entrada está en el sótano de ciencias», señaló Valeria. «Eso está al otro lado del patio central. Es un suicidio». «Quedarse aquí es un suicidio más lento», replicó Marcos. Fuera, cientos de manos golpeaban las paredes de piedra. El ruido de la lucha con David había actuado como una campana para la cena. Las puertas de roble crujían bajo la presión. «Tiene razón», intervino Elías. «La biblioteca está rodeada. Si rompen una ventana en la planta baja, estamos acabados». Valeria miró el mapa, calculando probabilidades. «Es un problema de teoría de juegos», murmuró. «La opción con mayor riesgo inmediato tiene la única probabilidad de supervivencia a largo plazo». Trazaron el plan. No podían luchar contra todos. Necesitaban velocidad y distracción. «Salimos al amanecer», decidió Elías, «cuando la luz nos permita ver por dónde pisamos». Esa noche nadie durmió. El sonido de los arañazos en la madera fue su canción de cuna. El sol naciente iluminó un campus irreconocible, neblina y humo a ras de suelo. El grupo abrió una salida lateral de emergencia. El ruido alertó a los infectados más cercanos. «¡Ahora!», gritó Marcos. Lanzaron pilas de libros y sillas hacia la izquierda, haciendo todo el ruido posible. La horda giró hacia el estruendo. «¡Corran hacia la derecha, en silencio!». El grupo se movió como un solo organismo a través del campus verde. Saltaban sobre cuerpos y mochilas abandonadas. Estaban a mitad de camino, cerca de la estatua del fundador, cuando la mala suerte golpeó. Un chirrido agudo resonó en todo el campus. «Atención, alumnos, la biblioteca abrirá sus puertas en...». El sistema de megafonía automatizado se había reactivado con la energía solar de emergencia. El anuncio pregrabado resonó como un trueno. Todos los infectados del campus, cientos de ellos, se giraron hacia el centro del patio. Hacia ellos. «¡Corran al edificio de ciencias!». La carrera fue desesperada. 3 estudiantes cayeron, engullidos por la marea gris. Llegaron a las escaleras del edificio. Una chica tropezó en el último escalón. Un infectado la agarró del tobillo. Valeria se detuvo, miró a Elías y Marcos que sujetaban la puerta. «¡Valeria, no!», gritó Elías. La profesora de biología corrió hacia abajo, pateó al infectado y levantó a la alumna. La empujó hacia la puerta, pero 3 infectados más cayeron sobre Valeria. Ella no gritó. Solo miró a Elías a los ojos mientras sacaba un bisturí de su bolsillo y se giraba para enfrentar su final. Elías tiró de la alumna hacia adentro y cerró la puerta de vidrio, preso del espanto de ver a su compañera de tantos años siendo devorada y sin haberla podido ayudar. Eran 7, solo 7 supervivientes en el vestíbulo de ciencias. Los infectados se estrellaban contra el vidrio reforzado de la entrada. Empezaba a agrietarse. «¡Al sótano!», urgió Marcos. Bajaron las escaleras a oscuras.
Al final del pasillo, una puerta metálica con un teclado numérico bloqueaba el camino a los túneles. La luz roja del cerrojo indicaba, sin energía, bloqueo de seguridad. ¡Mierda! Marcos golpeó el panel. ¡Es electrónico! ¿Puedes abrirla?, preguntó Elías, presionando una mano contra su costado. Sangraba. Se había hecho un corte profundo con el metal de la puerta al entrar. O quizás un rasguño de una uña infectada. No importaba. Necesito puentearlo manualmente. Dame 2 minutos. Arriba, el vidrio del vestíbulo estalló. El sonido de cientos de pies bajando las escaleras llenó el aire. No tienes 2 minutos, dijo Elías. El profesor de historia se quitó la chaqueta, cogió un hacha de incendios de la pared y encendió una bengala roja que había cogido del kit de emergencia. «Abran esa puerta, yo los retendré en el pasillo estrecho». «Profesor, no», empezó Sara llorando. «Es mi última clase, chicos, aprueben el examen». Elías cojeó hacia la base de la escalera. La luz roja de la bengala iluminó las primeras caras podridas que bajaban. Levantó el hacha. «Vengan, bestias, vengan a por la matrícula de honor». Marcos arrancó los cables del panel. Chispas, un clac metálico. La puerta se abrió. Marcos empujó a los estudiantes dentro de la oscuridad húmeda de los túneles. «¡Entren! ¡Vamos!». Miró atrás una última vez. Al final del pasillo, la silueta de Elías era una sombra danzante frente a la luz roja de la bengala, rodeada de monstruos. El sonido del hacha cortando carne y los gritos de desafío del profesor se mezclaron con los rugidos. Luego, Marcos cerró la pesada compuerta de metal y giró la rueda de seguridad. Los gritos se apagaron, convirtiéndose en un rumor lejano. Caminaron durante horas. El túnel olía a moho y aguas residuales. Nadie hablaba. El trauma pesaba más que el cansancio. Eran fantasmas marchando bajo tierra. Finalmente, vieron luz natural filtrándose por una rejilla superior. Con las últimas fuerzas, Marcos empujó la tapa de la alcantarilla. Salieron a un terraplén de hierba seca, cerca de la autopista que rodeaba la ciudad. El sol de mediodía les golpeó los ojos, cegándolos momentáneamente. El aire era fresco, pero traía olor a humo. Miraron hacia la ciudad. Columnas de humo negro se alzaban desde el centro, desde los barrios residenciales y a lo lejos desde la universidad. La autopista estaba atascada, con miles de coches abandonados, puertas abiertas, equipaje tirado. Habían sobrevivido a la universidad, tenían sus vidas, pero nada más, ni títulos, ni futuro, ni sociedad. Marcos miró a los supervivientes sucios y rotos. ¿Y ahora qué?, preguntó Sara. Marcos ajustó la correa de su mochila y miró el horizonte en llamas. Ahora empieza el mundo real. La hora de la muerte fue las 03:14 de la madrugada. A las 03:16, el cadáver me estaba mirando. No había nada humano en esos ojos. El iris, antes de un marrón cálido, se había tornado de un tono lechoso, velado por una hemorragia capilar que lo cubría todo de rojo. El monitor cardíaco había dejado de emitir ese pitido continuo y monótono que señala el final de una vida para volver a marcar un ritmo errático, furioso, imposible para un corazón que, apenas 2 minutos antes, había explotado en el pecho del señor Morales tras alcanzar los 42 grados de fiebre. «Doctora Torres, esto es un error de la máquina», balbució Marta, la enfermera de turno, acercando su mano temblorosa al pecho del hombre para reacomodar los electrodos. «Marta, no lo toques», grité, impulsada por un instinto que no aprendí en la Facultad de Medicina. Fue tarde. El señor Morales se incorporó con un crujido de huesos que resonó como madera seca partiéndose. Su mandíbula se desencajó, abriéndose mucho más allá de lo anatómicamente posible, y se cerró sobre la muñeca de Marta. El sonido fue húmedo y desgarrador.
La sangre no brotó, estalló, manchando las cortinas blancas de la sala de urgencias. Marta gritó, un alarido agudo que se ahogó cuando el paciente, o lo que fuera esa cosa, tiró de ella hacia la camilla y le arrancó la garganta de un solo mordisco. Me quedé paralizada. El miedo es frío, te congela las extremidades. Vi cómo la sangre de Marta salpicaba el rostro grisáceo de Morales, entrando en sus ojos, en su boca. Y entonces Marta dejó de patalear. Sus ojos se vidriaron. Morales levantó la vista hacia mí, con trozos de carne colgando de sus dientes, y soltó un gruñido gutural, profundo, como si tuviera los pulmones llenos de líquido negro. Salí corriendo. El pasillo de la guardia del Hospital Central, usualmente un lugar de caos controlado, se había transformado en el infierno en la tierra. No era solo en el box 4. Gritos provenían de la sala de espera. Corrí hacia el puesto de seguridad, resbalando sobre un charco de líquido intravenoso derramado. ¡Ramírez!, grité al ver al guardia de seguridad, un hombre corpulento de casi 2 metros, retrocediendo con su macana en mano. Frente a él, un adolescente con el brazo fracturado intentaba morderlo. Ramírez, con una eficiencia brutal, golpeó la rodilla del chico, haciéndolo caer, y luego le propinó un golpe seco en la cabeza. El chico quedó inmóvil, pero no inconsciente. Sus dedos seguían arañando el suelo, buscando carne. «¡Doctora!», bramó Ramírez, su voz grave resonando sobre las alarmas de incendio que acababan de activarse. «¡Tenemos que salir! ¡Están entrando por la puerta principal!». ¿Entrando? ¿Quiénes? «¡Estos locos! Están atacando a la gente en la calle y se metieron aquí». Ramírez me agarró del brazo y me arrastró hacia las oficinas administrativas. «¡Jorge! ¡Sofía! ¡Muévanse, carajo!». Jorge, el jefe de facturación, un hombre cincuentón con gafas gruesas, sostenía un abrecartas como si fuera una espada. Detrás de él, Sofía, la pasante de 22 años, lloraba en silencio, abrazada a una carpeta de archivos. «Por la salida de proveedores», ordenó Ramírez. «La puerta principal es una trampa mortal». Avanzamos por los pasillos traseros. El hospital era un laberinto de horror. Vimos a camilleros siendo devorados por pacientes que, minutos antes, no podían ni respirar por sí mismos. El contagio era inmediato. No eran lentos como en las películas viejas, eran frenéticos, movidos por una rabia biológica, una necesidad de transmitir el patógeno a través de la sangre, la saliva, cualquier fluido. Al llegar al muelle de carga, Ramírez abrió la puerta metálica de una patada. El aire fresco de la noche nos golpeó, pero traía consigo el olor a humo y caucho quemado. La ciudad ardía. A lo lejos, las sirenas de policía sonaban como lamentos inútiles. «Mi auto está ahí», dijo Jorge, señalando un sedán gris. «Tengo las llaves». Corrimos, pero no éramos los únicos en el estacionamiento. Una figura salió de entre las sombras, cojeando pero veloz. Era uno de los técnicos de rayos X, con la bata hecha jirones. Se lanzó sobre Sofía. Ramírez no dudó, sacó su arma reglamentaria, una que rara vez mostraba, y disparó. El estruendo fue ensordecedor. El técnico cayó con un agujero en el pecho, pero siguió arrastrándose. «¡A la cabeza!», grité, recordando la anatomía básica. Si el cerebro controla el cuerpo, hay que desconectar el cerebro. «¡Dispara a la cabeza!». El segundo disparo fue definitivo. El cuerpo quedó inerte. Nos subimos al auto. Jorge, temblando, logró arrancar el motor. Mientras salíamos del predio del hospital, miré por la ventana trasera. La guardia estaba siendo invadida por una marea de gente. Algunos corrían para escapar, otros corrían para cazar. El mundo que conocíamos había terminado en el tiempo que toma llenar un formulario de ingreso. Los días siguientes fueron una borrosidad de miedo y adrenalina. La ciudad se convirtió en una ratonera. Las autopistas eran cementerios de metal retorcido.
La radio solo emitía estática o mensajes de emergencia automáticos que prometían una ayuda que nunca llegaba. Aprendimos rápido. El contagio era por fluidos. Un rasguño profundo, una mordedura, una gota de sangre infectada en el ojo y estabas perdido. La fiebre subía en minutos, la muerte cerebral llegaba en 1 hora y la reanimación ocurría segundos después. Nuestro grupo creció. En una estación de servicio encontramos a Marcos y Lucía, una pareja de mecánicos que habían convertido su camioneta en un tanque improvisado. En un supermercado saqueado, rescatamos a un chico llamado Tomás, hábil con la electrónica. Necesitábamos una base. Quedarse en movimiento era agotador y peligroso. Ramírez sugirió la vieja fábrica textil en la zona industrial, a las afueras. Tenía razón. La fábrica se convirtió en nuestro hogar. Limpiamos el perímetro, reforzamos los portones con chatarra y establecimos guardias rotativas. Jorge, con su mente obsesiva para el orden, inventarió cada lata de comida, cada botella de agua, cada bala. Yo me encargué de la salud, estableciendo protocolos de desinfección draconianos. Si salías a buscar suministros, al volver pasabas 24 horas en cuarentena en una habitación que preparamos en la entrada, sin excepciones. Pero el hambre aprieta y los suministros se agotan. A 2 meses del día cero, la amenaza cambió. Los infectados, o los podridos, como los llamaba Ramírez, empezaron a descomponerse, volviéndose más lentos pero más numerosos. El verdadero peligro ahora tenía pulso, hablaba y portaba armas automáticas, las bandas. Surgieron del caos como buitres sobre la carroña. La peor de todas se hacía llamar los chacales. Ocupaban el centro comercial del norte, convirtiéndolo en una fortaleza de vicio y crueldad. Su líder, un exconvicto llamado Cortés, no negociaba, tomaba lo que quería, y quería nuestros suministros. Todo ocurrió un martes nublado. Sofía, que había dejado de ser la pasante asustada para convertirse en una experta buscadora, salió con Marcos y Tomás a buscar medicamentos a una farmacia que no había sido totalmente saqueada, a unos 5 kilómetros de la fábrica. La radio crepitó a mediodía. «Elena, Ramírez». La voz de Marcos estaba rota por el pánico. Nos emboscaron, eran demasiados, bloquearon la calle con un autobús. ¿Están bien?, pregunté, aferrando el transmisor con fuerza. Tomás está herido, un disparo en el hombro. Logramos escapar marcha atrás, pero hubo un silencio terrible. Se llevaron a Sofía. La agarraron antes de que pudiera subir a la camioneta. Sentí un frío en el estómago peor que el de aquella primera noche. Sofía era como una hermana menor para todos. ¿Quiénes fueron?, preguntó Ramírez, cargando su escopeta con un movimiento seco y metálico. Los chacales, vimos sus pintadas en los vehículos, se dirigían al centro comercial. Esa noche, la fábrica estaba en silencio. No era un silencio de paz, sino de tensión, como la cuerda de un violín a punto de cortarse. Tomás, afortunadamente, se salvó, porque el proyectil no afectó órganos y lo atravesó en una herida limpia, pero requería de cuidados e insumos que, gracias a nuestra previsión, estaban contemplados. Nos reunimos alrededor de un mapa de la ciudad extendido sobre una mesa de trabajo oxidada. «No podemos ir todos», dijo Ramírez, señalando el centro comercial. «Tienen francotiradores en los techos y barricadas en las entradas principales. Si vamos de frente, nos matan». «No vamos a ir de frente», dije, trazando una línea con el dedo. Trabajé en ese centro comercial cuando era estudiante, haciendo promociones. Conozco las entradas de servicio, los túneles de descarga que conectan con el alcantarillado pluvial. «Esos túneles deben estar llenos de podridos», señaló Jorge, ajustándose las gafas. «Es probable», admití, «pero los chacales no vigilan el subsuelo, vigilan a los vivos, no a los muertos». El plan era una locura suicida. Éramos 6 contra al menos 40 hombres armados, pero teníamos algo que ellos no: desesperación y nada que perder.
Reunimos todo lo que teníamos: 2 pistolas, la escopeta de Ramírez, un rifle de caza que habíamos encontrado en una casa, y nuestra arma secreta, explosivos caseros. Lucía y Marcos habían vaciado extintores y los habían rellenado con fertilizante y combustible, añadiendo clavos y tornillos. Salimos al amanecer. El cielo estaba teñido de un gris plomizo, reflejando las ruinas de la ciudad. Llegar a la entrada del alcantarillado fue fácil, lo difícil fue el olor. Una mezcla de agua estancada y carne podrida nos golpeó al abrir la tapa. Bajamos en silencio. Las linternas iluminaban apenas unos metros delante de nosotros. El agua nos llegaba a los tobillos, espesa y oscura. Avanzamos durante 20 minutos hasta que escuchamos el chapoteo. No era rítmico, eran pasos arrastrados. «Apaguen las luces», susurró Ramírez. En la oscuridad los oímos gemir. Eran docenas. Estaban bloqueando el camino hacia la escalera de acceso al sótano del centro comercial. «No podemos disparar», susurré. «El eco alertará a los de arriba». «Cuchillos y palos», ordenó Ramírez. La pelea en la oscuridad fue una pesadilla táctil. El sonido de las hojas de metal penetrando cráneos blandos, el olor cobrizo de la sangre negra, los gruñidos ahogados. Uno de ellos me agarró del cabello. Sentí sus dedos fríos rozando mi cuello. Giré sobre mis talones y clavé mi cuchillo debajo de su barbilla, empujando hacia arriba hasta sentir que tocaba hueso. Cayó al agua con un chapoteo pesado. Limpiamos el túnel. Estábamos cubiertos de suciedad, pero vivos. Subimos la escalera de mantenimiento. La puerta superior daba a los depósitos del supermercado, ahora convertido en el almacén de los chacales. Al entreabrir la puerta, vimos montañas de cajas apiladas y a 2 guardias jugando a las cartas sobre una pila de latas de atún. Ramírez se movió con una agilidad sorprendente para su tamaño. Se acercó por detrás del primero y le rompió el cuello antes de que pudiera gritar. El segundo intentó levantar su rifle, pero le lancé un martillo que le dio de lleno en la frente. Cayó inconsciente. «Aténlo y amordácenlo», dije. «Ahora busquemos a Sofía». Nos movimos como sombras entre las estanterías. El lugar apestaba a alcohol y tabaco barato. Escuchamos risas provenientes del patio de comidas en el piso superior. Nos asomamos con cuidado. Allí estaba Cortés, sentado en un trono improvisado con sillones de cine. A sus pies, atada y golpeada, estaba Sofía. La rabia me nubló la vista por un segundo, pero me obligué a respirar. Había demasiados hombres, 20, tal vez 30 en esa sala. «El plan B», le susurré a Marcos. Marcos asintió y le pasó los explosivos caseros a Lucía y a Jorge. Ellos se escabulleron hacia los pilares de carga y las zonas donde guardaban sus vehículos y combustible. Ramírez y yo nos posicionamos detrás de una columna ancha con vista directa a Cortés. «A mi señal», dije por el walkie-talkie, con la voz apenas audible. Esperé a que Jorge y Lucía confirmaran posición. Ahora. La primera explosión sacudió los cimientos del edificio. Fue en el depósito de combustible de la banda. Una bola de fuego naranja iluminó el atrio central, lanzando a varios hombres por los aires. El caos fue instantáneo. Los chacales gritaban, corriendo sin rumbo. «¡Fuego!», gritó Ramírez. Comenzamos a disparar. No apuntábamos a matar a todos, sino a crear confusión. Ramírez abatió a 2 hombres que intentaban acercarse a Sofía. Yo disparé hacia las lámparas del techo, haciendo que cayeran sobre el grupo principal. En medio del humo y los disparos, vi a Cortés levantarse, agarrando a Sofía del pelo y usándola como escudo humano. Sacó una pistola dorada y apuntó hacia nuestra posición. «¡Salgan o le vuelo la cabeza!», rugió. Dejamos de disparar. El silencio que siguió fue tenso, roto solo por el crepitar de las llamas. «¡Suéltala, Cortés!», grité.
saliendo de mi cobertura con las manos en alto, pero con mi pistola oculta en la parte trasera de mi cintura. «Vaya, vaya, la doctora», se rió Cortés, mostrando unos dientes amarillentos. «¿Viniste a salvar a tu mascota? Tienes agallas, te lo concedo, pero ahora vas a morir y ella se quedará conmigo». Cortés sonrió, saboreando su victoria, pero cometió un error. Olvidó el ruido. La explosión había volado las puertas principales del centro comercial. Y el ruido atrae a los muertos. Desde la entrada destrozada, una horda comenzó a entrar, cientos de ellos, atraídos por el fuego, los gritos y la sangre fresca. Los hombres de Cortés se dieron vuelta, aterrorizados. Los podridos cayeron sobre ellos como una ola de langostas. Los disparos de la banda se volvieron frenéticos, desesperados. «¡Ahora!», gritó Sofía, y con una fuerza nacida del miedo, mordió la mano de Cortés. El líder de la banda aulló y la soltó por un segundo. Fue suficiente. Saqué mi arma y disparé. La bala le dio a Cortés en el hombro, haciéndolo girar. Sofía se tiró al suelo y rodó hacia nosotros. «¡Corran!», ordenó Ramírez, cubriéndonos con la escopeta mientras los zombis inundaban el patio de comidas. Cortés, herido y furioso, intentó levantarse, pero 3 infectados se lanzaron sobre él. Lo vi caer bajo el peso de los muertos, gritando mientras lo desmembraban vivo. Su reinado de terror terminó siendo comida para las bestias que él creía dominar. Corrimos hacia la salida de emergencia del nivel superior. Jorge y Lucía ya nos esperaban allí con una camioneta blindada de la banda que habían logrado robar en la confusión. Saltamos a la caja trasera justo cuando la horda llenaba el pasillo detrás de nosotros. Marcos pisó el acelerador, rompiendo la barrera del estacionamiento y saltando hacia la rampa de salida. Miré hacia atrás mientras nos alejábamos. El centro comercial era una antorcha gigante en la noche, una pira funeraria para los chacales y una trampa para miles de infectados. Sofía temblaba en mis brazos. Le limpié la sangre de la frente. «Ya pasó», le susurré. «Ya pasó». «No», murmuró ella, mirando el fuego. «Esto nunca pasa, Elena. Solo sobrevivimos un día más». Llegamos a la fábrica. El sol bañaba la ciudad con una luz dorada y hermosa. Bajamos de la camioneta, agotados, heridos, pero vivos. Ramírez cerró el portón principal y aseguró los candados. El sonido metálico fue el único cierre que tendríamos. Me senté en el suelo, recostada contra una pared de ladrillo. El estetoscopio que aún llevaba alrededor del cuello desde aquella primera noche en la guardia se sentía pesado, un recuerdo de una vida que ya no existía. Miré a mi equipo, a mi familia. Estábamos sucios, marcados por cicatrices, con la mirada endurecida de quienes han visto el abismo y han decidido no saltar. El apocalipsis había empezado con un corazón que dejó de latir y volvió a arrancar. Y mientras nuestros corazones siguieran latiendo, mientras tuviéramos fuerza para levantar un arma o curar una herida, no íbamos a dejar que este mundo nos consumiera. Me puse de pie. Ajusté mi chaqueta y miré hacia el horizonte. «Jorge, haz inventario de lo que trajimos», ordené. «Ramírez, refuerza la Guardia Norte. Tenemos trabajo que hacer». Porque en este nuevo mundo, el final de la historia no se escribe con tinta, sino con sangre y voluntad. Y nuestra historia aún no había terminado. Los días que siguieron a la quema del centro comercial fueron un respiro precario. La fábrica, con sus altos muros y sus portones de acero, ofrecía una falsa sensación de seguridad. Habíamos limpiado las heridas, racionado los suministros y, por un breve tiempo, incluso habíamos permitido que la esperanza asomara con cautela. Pero el silencio de la paz solo amplificaba el ulular lejano de los muertos, un murmullo creciente que se convirtió en un tamborileo constante. Pronto, los que merodeaban se hicieron visibles, siluetas desgarbadas que se acumulaban en los límites de nuestro perímetro, como una marea oscura que lenta pero inexorablemente ascendía. Sus gemidos,
Antes distantes, ahora resonaban contra las paredes de ladrillo, una sinfonía macabra que nos recordaba que nuestro santuario era solo un cebo más. Era insostenible. Cada amanecer traía consigo una capa más gruesa de podridos rodeando la factoría, un asedio pasivo que prometía volverse activo en cualquier momento. No podemos quedarnos, sentenció Ramírez durante una de nuestras reuniones nocturnas, trazando líneas nerviosas sobre un mapa polvoriento de la región. Sofía, con sus ojos ahora más duros, asintió. Las reservas de agua y combustible no son eternas. Tenemos que buscar un lugar menos concurrido. La idea era clara. Las zonas rurales ofrecían dispersión, menos muertos y quizás la oportunidad de empezar de nuevo, lejos de las ruinas urbanas. Pero la carretera era una incógnita, un mosaico de peligros desconocidos que se extendían más allá de los mapas que conocíamos, donde cada kilómetro prometía nuevos depredadores, no solo los infectados, sino también los hombres. No hizo falta votación. La verdad se asentaba en el aire denso de la sala de reuniones, una certeza amarga que todos compartíamos. El mapa, antes un mero objeto de estudio, se convirtió en una promesa incierta, un laberinto de carreteras y veredas que se perdían en la nada. El peso de la elección no era la dificultad de la decisión, sino la abrumadora incerteza de lo que vendría después. Dejar la relativa seguridad de esos muros, por precaria que fuera, era como zambullirse en un mar desconocido, donde cada ola podría ser la última, donde el único faro sería nuestra propia determinación. Los días siguientes fueron una febril carrera contra el tiempo y los no muertos. El objetivo ya no era fortificar, sino vaciar, desmantelar lo que habíamos construido con tanto esfuerzo. Racionábamos cada gramo de comida, cada gota de agua, cada bala, calculando la carga de los vehículos como si cada objeto fuera una extensión de nuestra propia supervivencia. Los murmullos habituales de la fábrica fueron reemplazados por el tintineo metálico de las armas al ser revisadas, el chirrido de las cajas de madera siendo arrastradas y el silencio tenso de los preparativos, un presagio de la marcha que se avecinaba. No buscábamos un hogar, solo un horizonte menos concurrido, un espacio donde el aire no oliera a descomposición y el sonido de los vivos no fuera un eco solitario. La última noche transcurrió bajo el manto de una tensión casi tangible. Los generadores zumbaban por última vez, proyectando sombras danzantes sobre los rostros curtidos de nuestra gente mientras realizaban las inspecciones finales. Depósitos llenos, neumáticos revisados, armas a mano. No hubo palabras de despedida para los muros que nos habían resguardado, solo miradas cargadas de resolución y el eco de las botas sobre el cemento pulido. Cada paso un recordatorio de lo que dejábamos atrás. El aire se sentía más frío y pesado, cargado con el presagio de la travesía que se iniciaba, y el rumor constante de los muertos al otro lado de los portones parecía intensificarse, una despedida macabra. Con las primeras luces grises del alba, los grandes portones de metal se abrieron con un chirrido que resonó como un disparo en el silencio helado. Uno tras otro, los vehículos blindados que habíamos logrado reparar y adaptar avanzaron lentamente, dejando atrás la imponente silueta de la factoría. El camino se extendía ante nosotros, un serpenteante hilo de asfalto devorado por la maleza, flanqueado por la desolación y los restos esqueléticos de un mundo olvidado. Cada kilómetro recorrido nos alejaba más de la falsa seguridad y nos sumergía de lleno en la cruda realidad de la intemperie, donde cada curva era un enigma y cada sombra podía esconder la próxima emboscada. El rugido monótono de los motores se convirtió en la banda sonora de nuestra nueva existencia, un contrapunto mecánico al silencio sepulcral que envolvía el paisaje. Desde las ventanillas blindadas, el mundo exterior parecía una pintura distorsionada,
una sucesión infinita de esqueletos de edificios carcomidos por el tiempo y la vegetación, retorcidos como figuras de pesadilla. El aire dentro de los vehículos, viciado por el miedo y la concentración, era un recordatorio constante de que, por mucho metal que nos rodeara, éramos insignificantes ante la inmensidad hostil que ahora nos devoraba. Cada bache, cada rama que golpeaba el chasis, cada sombra danzante en el horizonte ponía a prueba la fibra de nuestro autocontrol, una prueba silenciosa de si la resolución forjada en los muros aguantaría la intemperie. Los kilómetros se devoraban lentamente, no tanto por la velocidad, sino por la exigencia de una vigilancia implacable. No había un solo segundo en que la mirada no escudriñara los márgenes de la carretera, los tejados derrumbados o los restos de vehículos volcados, esperando ver la silueta torpe de un infectado o la astuta emboscada de otros supervivientes. La desolación era tan vasta que, paradójicamente, nos sentíamos aún más expuestos, como un diminuto punto en un lienzo gigante. El camino, antes una simple vía de comunicación, se había transformado en un campo minado de decisiones cruciales. ¿Dónde detenerse? ¿Qué desvío tomar? ¿Cuándo sería seguro descansar? La verdadera batalla no era solo contra los depredadores, sino contra la paranoia que se aferraba a cada uno de nosotros, una compañera de viaje tan real como el asfalto bajo nuestras ruedas. Días atrás, era una médica que esperaba sus vacaciones para descansar en algún lugar tranquilo, leer un libro y beber algunas copas en noches estrelladas. Hoy soy una sobreviviente, parte de un grupo de seres que aún siguen siendo humanos en todo el sentido de la palabra. Miro a Sofía y recuerdo ese amanecer donde nuestro grupo peleó por su libertad, donde a nadie le tembló el pulso por ir a rescatar a una compañera, y siento que ahora somos más que un grupo, somos una familia, una comunidad que se cuida y que no va a permitir que nadie se meta con alguno de sus miembros. Seguimos en la ruta, escribiendo nuestro destino.